Hola, almas liberales. Aquí los saluda el profe neoliberal desde Córdoba, Argentina. El día de hoy vamos a ver cómo hizo China para convertirse en la segunda economía más grande del mundo, a pesar de que es políticamente una dictadura brutal. Así que si me pasa algo, búsquenme con la mafia china, la China Suárez o la China del video. Touchdown liberal y vamos a ello. Bueno, tiene que avisar a nosotros primero. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. China tiene un sistema económico mixto, es por eso que se lo ha bautizado también como una economía de mercado socialista o como un capitalismo de Estado, ya que combina elementos de una economía de libre mercado con los de una planificada, por lo que tiene empresas privadas que toman decisiones buscando su propio beneficio y un Estado fuerte con gran influencia en toda la economía que dirige la macroeconomía decidiendo qué producir y cómo hacerlo. A su vez, la economía amarilla tiene varias empresas estatales de las que el gobierno es dueño total o parcialmente, aunque también hay empresas privadas locales y extranjeras. La planeación del Estado se manifiesta a través de planes quinquenales de producción que guían a la economía en objetivos de desarrollo a largo plazo. A su vez, las empresas estatales actúan como empresas privadas, ya que pueden quedarse con los beneficios sin tener que trasladárselos al gobierno. Let's say China. 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 Políticamente, de acuerdo al artículo 1 de su constitución, la República Popular China se autodenomina como un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la Alianza Obrero-Campesina. Ni se molesta ni simula que una dictadura. En la actualidad, el Partido Comunista Chino es el que domina la política, economía y sociedad del país. En lo político controlan el gobierno en todos los niveles, a la vez que el poder legislativo, judicial y el ejército, a quienes sorprende. La estructura actual del sistema político de China tiene como presidente y líder del Partido Comunista a Xi Jinping, quien está en el poder desde 2013. El presidente y vicepresidente son elegidos indirectamente por la Asamblea Popular Nacional por un periodo de 5 años, mientras que el cargo de primer ministro es elegido por el presidente y aprobado por la Asamblea. Ahora veamos cómo un país históricamente comunista por excelencia llegó a tener la dictadura capitalista de la actualidad. Para ello tenemos que entender el contexto histórico, así que abrochémonos el cinturón y viajemos en el tiempo. Desde el año 1644, China fue gobernada por la dinastía Qing y por muchos siglos fue vista como una posible nación a temer por sus vecinos, debido a lo cultural y militar. Pero esta reputación comenzó a bajar a mediados del siglo XIX con la Guerra del Opio y la rebelión Taiping. El primero fue un conflicto bélico que se desarrolló en dos partes. Primero entre 1839 y 1842, en la que se enfrentaron a los británicos, y luego entre 1856 y 1860, donde Francia se unió a los ingleses, siendo los orientales derrotados en las dos oportunidades. El causante de la guerra fue el contrabando de opio que realizaban los británicos en la India y China, donde este último buscaba regular este comercio, ¿viste? La tica. Tras la derrota de los orientales frente a las potencias occidentales, fueron obligados a permitir el comercio de esta planta, a la vez a que firmaran varios tratados que le imponían la apertura de puertos al comercio exterior, y perdieron la isla de Hong Kong. Posteriormente se unió a este reparto Portugal, imponiéndole también tratados desiguales de comercio y la ampliación de la ciudad de Macao, que estaba bajo su poder en aquel momento. Porque nosotros cuando peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. La guerra del opio contribuyó también a que se desarrollara en China otro acontecimiento histórico muy importante, la Revolución Taiping, una gran revuelta de origen campesino y radical que constituyó la primera gran manifestación de masas en la edad moderna del país, consiguiendo incluso sacudir los cimientos del poder imperial. El origen de este levantamiento se debió a que la crisis económica que sufría el país se le añadiera otro de naturaleza demográfica, el gran crecimiento de la población que tuvieron en el cambio de siglo. China pasó de tener una población de 230 millones de personas en 1770 a 394 millones en 1830,
lo que generó una escasez de superficie cultivable y por ende de producción de alimentos, lo que comenzó a incentivar levantamientos campesinos. A la dura crisis económica se le sumó el componente político, ya que la excesiva corrupción de la dinastía Qin, más su inutilidad para gobernar y frenar a las potencias extranjeras que estaban ocupando cada vez más lugares en el territorio, no hicieron más que agravar la disconformidad de la población con el gobierno. Finalmente, los levantamientos campesinos desembocaron en la Revolución Taiping, uno de los conflictos bélicos más sangrientos de la historia de la humanidad. El mismo se desarrolló entre 1851 y 1864, y los estudios estiman que se fueron con San Pedro entre 20 y 30 millones de personas. A la postre terminó ganando el gobierno, pero quedó muy debilitado militar y económicamente, a la vez que perdió la batalla cultural contra Occidente. En consecuencia, el país no volvería a ser una potencia mundial a temer por el siguiente siglo. La caída de la rebelión Taiping marcó el fin de la dinastía Qing. Si bien lograron retener el poder durante un par de décadas más, se le fueron sumando otras revueltas que no pararon de debilitar cada vez más al gobierno. El golpe final se produjo en 1911 con la Revolución Sinaí, que llevó a la caída del gobierno Qing y al nacimiento de la República de China. De seguro ahora se están preguntando si la llegada de un nuevo gobierno significaba también que iba a llegar la paz a China. No, creo que no. Pues no, mi ciela, lejos de ahora haber paz, el siglo XX fue muy turbulento. Durante las dos guerras mundiales sufre la invasión de Japón y posteriormente en 1947 comienza una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. A este conflicto bélico lo terminaron ganando los comunistas en 1949 con la llegada de Mao Zedong al poder y la creación de la República Popular de China. A partir de aquí se estrecharon lazos con la Unión Soviética, se construyeron nuevas fábricas, se colectivizó el sector agrícola y se ocupó el Tíbet en 1950. Durante la década del 50, Mao impuso un régimen comunista e instaló una economía agraria basada en el modelo soviético, donde se abolió el sistema agrícola para colectivizar la tierra. Sin embargo, China, al no poder contar con la capacidad industrial de la Unión Soviética, no iba a poder desarrollarse tan rápido. Es por ello que en 1958 Mao implementó el Gran Salto Adelante o el Gran Muerto de Hambre, con el objetivo de convertir al país en una potencia por dos vías productivas, la agrícola e industrial. Después de la colectivización forzosa de la tierra, China también quiso convertirse en líder en la fabricación de acero, para lo cual se organizaron comunas donde se les exigían a los campesinos altas cuotas de producción, provocando que comenzaran a descuidar el trabajo en la tierra. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Como consecuencia, las cosechas no pudieron recogerse y muchas plantaciones se abandonaron. Durante un año, la producción de alimentos prácticamente se paralizó y la comida gratuita que el partido proporcionaba a la población de repente se acabó. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Obviamente que, como todo lo que planifica el Estado, las reformas del Gran Salto Adelante terminaron en un completo desastre, ya que se presentaron errores en las técnicas de cultivo, en los datos que se informaban o en la planificación de las cuotas, por lo que mucha gente murió por accidente en las fábricas, de hambre o enfermedades en los campos de trabajo. El resultado, millones de muertos. ¡Corte comercial! El sistema de megaproducción de las comunas y fábricas terminó convirtiéndose en insostenible entre 1960 y 61. Fue entonces cuando el secretario general del Partido Comunista, Deng Xiaoping, junto con el presidente de la República Popular, Liu Shaoqi, y el primer ministro Zhou Enlai, empezaron a tomar el timón de la dirección del país. Estos amarillos decidieron adoptar una vía más pragmática para revertir el daño de las reformas igualitarias de Mao, restableciendo los vínculos con Occidente, por lo que permitieron que comenzaran a ingresar al país inversiones extranjeras, lo que dio lugar en el país asiático a una especie de integración entre capitalismo y comunismo que derivó en un modelo conocido como socialismo con características chinas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Sin embargo, aunque había sido apartado de la economía, Mao continuó como líder supremo del país y presidiendo el Partido Comunista, teniendo una enorme influencia en la cultura y educación. En 1966 decidió lanzar la Revolución Cultural para reimponer su pensamiento en el partido propio y la sociedad,
buscando eliminar lo que él consideraba elementos burgueses que querían implantar el capitalismo en el país. Fue así que comenzó un nuevo conflicto entre facciones que se extendió en el tiempo hasta que por fin se murió este hijo de Mil en 1976, dejando un saldo de miles de muertos. Usted se me llevó la vida. Tras el fallecimiento de Mao, Deng Xiaoping asumió el poder en 1978 y se propuso poner en orden al país y agilizar el desarrollo económico que había iniciado años atrás. Por ello dejó de apoyar a los movimientos que estaban en contra del imperialismo occidental para fomentar un contexto internacional estable y pacífico. Los países en desarrollo también pasaron a ser socios de su estrategia, al inicio como proveedores de insumos y posteriormente como clientes de sus bienes industriales e inversiones. Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. Sí, nada igual a la escuela antigua. Entre las medidas más importantes que tomó Xiaoping se encuentra la creación de zonas económicas especiales mediante las cuales ofreció a los inversores extranjeros políticas fiscales favorables, un acceso más fácil a la tierra, a los recursos naturales y la capacidad de desarrollar infraestructura sin las mismas restricciones que en otras partes del país. Estas políticas generaron un crecimiento y desarrollo económico extremadamente rápido y espectacular para las ciudades que estaban dentro de estas zonas. Estas medidas se introdujeron entre 1979 y 80 en las ciudades de Shenzhen, Xiamen, Zhuhai y Shantou. En 1988 se añadió una quinta zona en la provincia de Hainan y debido al éxito rotundo se terminó extendiendo a 14 zonas adicionales más que se etiquetaron como ciudades costeras abiertas. Estas políticas contribuyeron enormemente a liberalizar la tan tradicional economía china, pasando de un sistema que era casi enteramente controlado por el Estado a uno orientado al mercado. Al día de hoy, estas zonas especiales son extremadamente importantes para la economía china, ya que representa el 60% de sus exportaciones, el 22% del PBI y da trabajo genuino a unas 30 millones de personas. ¿Sabes qué? No es tan difícil. Ahora veamos por qué a pesar de haber tomado medidas tan liberales en lo económico, en lo político China sigue siendo una dictadura brutal. Para entenderlo hay que remitirse primero a la masacre de Tiananmen. Cuando Xiaoping comenzó a aplicar la tan agresiva apertura al comercio internacional, los ciudadanos orientales comenzaron a mostrar su disconformidad por la abrupta pérdida de su puesto de trabajo y por lo tanto exigir que se los escuche. Fue así que el 4 de mayo de 1989, unos 100.000 estudiantes y obreros marcharon en Beijing pidiendo reformas a favor de la libertad de expresión y que se generara un diálogo formal entre las autoridades y los representantes de los estudiantes. El 13 de mayo, grandes grupos de estudiantes ocuparon la plaza de Tiananmen en el corazón de Pekín y emprendieron una huelga de hambre. El gobierno ante esta situación sintió terror y contestó primero con una ley marcial y luego lanzando las fuerzas armadas contra los protestantes, disparándoles salvajemente a multitudes de residentes. La represión dejó miles de decenas de muertos y posteriormente el gobierno envió a miles de ciudadanos a la cárcel y a campos de trabajo forzados para que fueran reeducados, ya que habían sido etiquetados como contrarrevolucionarios. A partir de este hecho, nunca más hubo protestas en China. Qué tristeza. En la actualidad, el Estado no dirige la vida privada de sus ciudadanos en el sentido de que los obliga a que se movilicen a favor del régimen, pero sí impiden que haya movilizaciones en su contra, es decir, no permiten la disidencia política. En cuanto a los partidos políticos, la Constitución permite que haya varios, pero en la práctica siempre dirigió el Partido Comunista Chino, mientras que los demás solo están para asesorarlos y dar una falsa imagen de pluralismo político. Las únicas elecciones que se celebran en China son en municipios que poseen menos de 100.000 habitantes, pero no porque crean en la democracia, sino porque descubrieron que es un mecanismo eficiente para controlar a las élites locales que podrían comenzar a desviarse de las ideas del partido. Con estas características, podemos inferir que en China no existe un respeto a los derechos y libertades como se los concibe en los sistemas democráticos occidentales. El Partido Comunista Chino, preocupado por el hecho de que permitir la libertad política pueda poner en riesgo su poder, ha creado un estado de vigilancia orwelliano de alta tecnología, así como un sofisticado sistema de censura de Internet para monitorear, detectar y eliminar la crítica pública. En el extranjero utiliza su gran influencia económica para silenciar a críticos
y evitar avances en el reconocimiento de los derechos humanos de su país. Hay veces que me siento observado, como si no estuviese solo. No sé. Además, al igual que en el capítulo de Black Mirror, el gobierno ha implementado el sistema de crédito social mediante el cual busca castigar las conductas civiles incorrectas como cruzar el semáforo en rojo o no pagar multas, y recompensa el buen comportamiento con el acceso a bienes como el derecho a vivir en una buena ciudad, de enviar a los hijos a un colegio privado o de viajar en avión o tren. Por el momento, este sistema supuestamente no incluye criterios políticos, pero varios expertos creen que no falta mucho para que se los agregue, como por ejemplo compartir publicaciones a favor del gobierno en las redes sociales. Estoy emocionado, pero creo que debería estar más preocupado. Entonces, actualmente China en lo político es una dictadura con todas las letras, y en lo económico, según la analista Kelsey Broderick, está más cerca del capitalismo que del comunismo, ya que poseen una sociedad de consumo. Sin embargo, ella advierte que aunque a primera vista parezca completamente capitalista, si se saca la primera capa de esta cebolla se puede notar la pesada mano del Estado, la cual está presente en todos los aspectos de la economía. Aunque las capas más bajas funcionen de una manera más cercana al capitalismo, el control se hace más visible a medida que se comienza a ascender en la pirámide económica, donde el Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan y quién puede comprar divisas. El gobierno también controla las empresas más grandes del país, que son las que manejan los recursos naturales. De hecho, 84 de las 124 empresas más grandes del país son estatales. El Partido Comunista Chino también es oficialmente dueño de toda la tierra en China, aunque en la práctica las personas pueden poseer propiedades privadas por un periodo determinado. En lo financiero controlan el sistema bancario, decidiendo a quién se le otorgan préstamos. Broderick también cuenta que las empresas privadas deben someterse a inspecciones estatales e internamente tienen comités partidarios que pueden influenciar la toma de decisiones, ocurriendo lo mismo con algunas firmas extranjeras, en el caso de que tengan 3 o más miembros del Partido Comunista como empleados. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Este nubloso límite entre lo privado y estatal está detrás de la controversia que, por ejemplo, afectó en los últimos años a la compañía de telecomunicaciones Huawei, luego de que Estados Unidos acusara a la empresa privada más grande de China de ser un instrumento para el espionaje estatal, algo que la empresa niega rotundamente. Estos rasgos socialistas que aún persisten en el modelo económico chino no han hecho más que incrementar una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Broderick también señala que si bien el conflicto se centra en la balanza comercial, que está muy inclinada a favor de Pekín, Washington y otros países reclaman por las enormes ayudas estatales que reciben las empresas privadas chinas, que las ponen en ventaja con respecto a sus rivales internacionales, ya que toman créditos de bancos públicos a tasas preferenciales a la vez que reciben subsidios energéticos de las empresas estatales. También la periodista considera que China no se puede llamar capitalista porque no cumple con los requisitos establecidos por la Organización Mundial de Comercio, a la que se adhirió en 2001 y que aún no la reconoce como economía de mercado. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Una de las principales razones por las que se cree que China tiene una economía muy intervenida es por la costumbre que siempre han tenido de armar planes quinquenales, los cuales son iniciativas gubernamentales para programar el desarrollo económico y social del país por un periodo de 5 años, como si pudiera saber las preferencias de todos. El origen de esta tradición proviene, como vimos, de 1953. El último plan quinquenal que han fijado es el 14 por el periodo 2021-25, donde establecieron centrar sus esfuerzos en alcanzar una modernización respetuosa con el medio ambiente y lograr un desarrollo equilibrado entre las áreas rurales y urbanas. De forma más concreta, van a buscar invertir en tecnología para convertirse en los líderes mundiales en el desarrollo de energías verdes y en el establecimiento de nuevos estándares internacionales en lo relativo a autos eléctricos, tecnologías 5G y 6G, semiconductores, etc. ¿Qué
que al emperador le parece aburrido. Y a nosotros también. Tras todo lo visto, pienso que China hoy es el sueño húmedo de todo dictador, escucha Maduro, por su combinación de extraordinario desarrollo económico, rápida modernización y un firme manejo del poder político sobre su población. El presidente actual, Xi Jinping, lejos de ser repudiado por la represión brutal que ejerce sobre su pueblo, es alabado en todo el mundo, siendo recibido con la alfombra roja en cada lugar que pisa. A su vez, los orientales organizan prestigiosos eventos como los Juegos Olímpicos 2022 para dar la falsa imagen de ser un país abierto, acogedor y poderoso, aunque puertas adentro cada día apliquen un régimen autocrático más despiadado. Muchos países creyeron que si China crecía económicamente, se generaría una clase media que reclamaría por sus derechos, por lo que bajo esta ilusión fue que durante muchos años no se condenó al gobierno por sus actos represivos, ya que todo se resolvería negociando entre ellos. En la actualidad, la mayoría de los gobiernos han encontrado nuevas maneras de justificar el martirio que sufre el pueblo chino, y otros directamente miran para otro lado, con tal de no perder las oportunidades económicas únicas que ofrece comerciar con la segunda economía más grande del mundo. Contrario a lo que se pueda pensar, el Partido Comunista Chino ha demostrado que el crecimiento económico puede ser utilizado como una herramienta para consolar una dictadura al utilizar los recursos económicos para hacer valer sus normas, gastando lo que sea necesario para mantenerse en el poder, ya sean legiones de oficiales de seguridad y en construir un régimen de censura y vigilancia generalizada. Las grandes fuentes de recursos con las que cuenta el régimen autocrático amarillo les impiden a sus ciudadanos la posibilidad de tener el más mínimo tipo de disidencia con sus representantes. La decepción. La traición, amigo. Bueno, almas liberales, llegamos al final del vídeo. No cabe duda de que este país tan poderoso e importante en la economía global va a seguir dando mucho de qué hablar en el futuro, así que por favor pónganme un me gusta para que pueda seguir haciendo mejores vídeos. Nada más por hoy, les deseo mucha libertad, propiedad privada y vida, y si no, chúpense una buena happy. ¡Salute!